Si te dijera que una sola frase puede congelar un restaurante entero, ¿me creerías? Esta noche un millonario me humilló frente a todos, y mi respuesta fue tan precisa que detuvo las manos, las risas y hasta el tintinear de las copas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó en el Palazzo Dorado no es chisme, es una memoria que vuelve con nombres y cuentas. Si valoras historias reales donde la palabra dada pesa más que el oro, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí las promesas no se maquillan, se cumplen. El Palazzo Dorado huele a mantequilla caliente y a dinero viejo. Las lámparas de cristal cuelgan como racimos de uvas congeladas y el mármol pulido convierte cada paso en eco. Las mesas son un pequeño teatro dorado. Copas Riedel, panecillos con mantequilla salpicada de flor de sal, platos de porcelana con filo de oro, y ese murmullo de sobremesa que, en España, se alarga con café y orujo, y en México con café de olla y un pedazo de pan dulce para la charla. Yo camino entre mesas con la bandeja sostenida como si fuera un secreto. Esa noche llevo en el bolsillo una nota doblada que encontré tras la barra con dos iniciales en tinta azul, CH, y una fecha de 1998. En la muñeca, bajo la manga, un brazalete antiguo de plata que heredé de mi madre con una inscripción pequeña que solo yo sé leer: palabra dada. El millonario entró con su corte a las 9:15, como si la hora fuera otra pieza de su traje. Su reloj brillaba más que el cobre de la lámpara. Su sonrisa tenía la calma de quien está acostumbrado a que todo encaje a su paso. Lo vi antes de que él me viera. Lo reconocí en un segundo por el modo en que mide el espacio. Cuando se sienta, el mundo se ajusta como si obedeciera. No dije su nombre, pero mi pulso lo pronunció. A su lado, tres socios de mirada corta, un abogado con corbata sin arrugas y una mujer que no dejó el teléfono ni cuando llegó el carpaccio. Me acerqué con el primer vino, un albariño que a los gallegos les hace pensar en mar y a los nuestros en charlas largas. Él levantó la vista solo cuando escuchó la botella contra el cristal. Los ojos me recorrieron sin prisa, como quien calcula si el mueble encaja con la alfombra. Pedí permiso con un gesto y serví. Todo iba a ser solo un servicio largo y caro, hasta que él decidió que mi dignidad sobraba. Les contó a sus invitados una anécdota sobre la gente que no sabe su lugar y remató con una risa blanda. Cuando dejé el segundo plato, un medallón de res con mantequilla ahumada, él chasqueó la lengua. Cállate y atiende bien, que para eso te pagan, dijo en voz clara, sin gritar, lo bastante fuerte para que la mesa vecina dejara de hablar. La frase cayó como una moneda en un templo. Yo apoyé la bandeja. Podría haber tragado despacio, como tantas veces, pero esa noche llevaba la nota con las iniciales y el brazalete invisible ardiendo en la piel. Lo miré, no con rabia, con exactitud, y respondí sin elevar la voz, como se dice una verdad que no pide permiso. Si quiere que me calle, por lo menos llame a las cosas por su nombre. Mi nombre es Daniela, y usted me debe una sobremesa de 1998. No fue un grito, fue una frase pronunciada con el filo que tienen las cosas cuando ya no aceptan aplazarse. La sala se detuvo. El maître gallego, don Ramiro, que conoce el sonido de un naufragio, dejó la botella a medio camino. La cocinera de línea, Alma, oaxaqueña de manos firmes que aviva la salsa como quien aviva una fiesta, se asomó desde la puerta con la espumadera en la mano. Un cuchillo dejó de picar. Hasta la gaita en miniatura que un músico callejero toca los sábados, en la esquina, por las terrazas, pareció callarse en mi memoria. En España, dicen que la sobremesa es un arte para no decir lo que duele demasiado pronto. En México, la sobremesa es el espacio donde se acaba el pleito o se inaugura. Yo acababa de inaugurar algo. Él sonrió con esa tranquilidad de quien cree tener comprado el silencio. ¿Y qué te debo, muchacha?
preguntó, jugando con el anillo como si afinara una cuerda. Le señalé la copa intacta, el plato perfecto, la sala ordenada. Le dije que una vez, en otra mesa y en otro año, alguien había prometido una beca con un nombre que no era el suyo, pero que se parecía a mí. Dije que si iba a mandarme callar, al menos no me quitara el derecho a recordar. En mi bolsillo, la nota con las iniciales CH tocó mi piel, y el brazalete bajo la manga me apretó la muñeca como si mi madre estuviera ahí. A falta de pan, tortillas, decía ella cuando la mesa era escasa. A falta de justicia a la carta, palabra dada. Pensé ahora. La mujer del teléfono levantó la vista y midió la escena. El abogado enderezó la corbata. Uno de los socios murmuró, «Cuidado con la clientela», y el maître se acercó, dispuesto a apagar el incendio con protocolo. Yo habría preferido callar. De verdad. Preferiría que mi voz no tuviera que abrir surcos, pero en el Palazzo Dorado aprendí que el silencio también es servicio, y esa noche no estaba incluida la propina del silencio. Lo dije con respeto, de frente, sin apuntar a nadie que no fuera yo. Si la casa exige respeto al mantel, que la casa respete a quien lo plancha. En España, la palabra dada es cosa seria, don Ramiro. En México, la palabra se guarda aunque no haya postre. La mesa lo escuchó como se escuchan las canciones viejas, con reconocimiento y una pizca de vergüenza. Él se inclinó hacia mí, apoyó los codos en el mantel, un gesto prohibido a todos, menos a los que compran los muebles. «¿Quieres nombres?», dijo. Yo levanté la bandeja muy despacio, como si pesara más que antes. «No quiero nombres. Quiero que me llame por el mío y que me permita terminar el turno sin que mi dignidad sea parte del menú. Quiero servir y cobrar lo justo. Quiero que la casa cumpla lo que escribe en las paredes. Aquí todos somos familia», se lo dije con la serenidad que me prestan los mercados cuando abren al alba. En la puerta de la cocina, Alma me miraba con esos ojos que remiendan el mundo. En la barra, don Ramiro asentía como quien confiesa en voz baja, «Elegiste bien el momento». La gente comenzó a respirar otra vez. Una pareja de aniversario volvió a sus copas. Una mesa de 4 ejecutivos españoles dejó caer esa risa nerviosa que cubre el bochorno. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Un hombre mayor, de traje claro y cabello blanco, un cliente de los de siempre, de los que ya no pronuncian el menú porque se lo saben de memoria, pidió la palabra con el gesto mínimo de levantar la mano. En España eso aún significa algo. En México, también. Aquí, quien levanta la mano no corta el aire, lo cuida. Dijo con acento de Valladolid que la etiqueta no es una coraza para humillar, sino un puente para comer juntos sin lastimar. Que si el Palazzo Dorado presume su sobremesa, debe estar a la altura de su propio eslogan. La sala lo dejó hablar como si fuera un juez sin estrado. El millonario, por primera vez, perdió un segundo. No supo dónde poner los ojos. Y en ese segundo, vi la entrada a un pasado que no estaba muerto. La fecha en la nota, 1998. El brazalete apretando. La imagen difusa de una promesa hecha a una camarera joven que no sabía todavía doblar las sábanas de la vergüenza. No revelé nada más. No era el momento. Solo añadí, suave, «Esta casa trabaja con memoria. Y hoy mi memoria está de servicio». La noche siguió con otra gravedad. El maître me dejó terminar el pase de platos, pero me asignó una mesa cerca de la barra, como cuando uno cuida a alguien sin que se note. Alma me alcanzó un vaso de agua con una rodaja de naranja, truco de cocinera para quitar el nudo de la garganta. En la barra, un gallego que vende vino los fines de semana dejó una gaita pequeña sobre el mármol, como un recordatorio de que las músicas se hablan aunque vengan de mares distintos. A veces el Palazzo Dorado parece un mapa donde España y México se miran a los ojos. Sobremesa larga, sobremesa cálida,
palabra que se honra, tortillas cuando el pan no alcanza, café de olla cuando el expreso se queda corto. El millonario pidió la cuenta al final, sin mirar al alrededor, con la mano templada. Dejó propina exacta, nada más, nada menos, y una tarjeta con un número escrito a mano. No toqué el papel, no lo necesitaba. Ya había dicho lo que tenía que decir. Cuando se levantó, la sala no aplaudió ni se quedó en silencio teatral. Siguió comiendo, como si el mundo hubiera aprendido una regla nueva que ya conocía. Al pasar junto a mí, él dejó caer un disculpe en voz muy baja, tan baja que solo yo y el brazalete lo escuchamos. No respondí. A veces la dignidad necesita reposo como el risotto. Al terminar el turno, fui a la trastienda a buscar mi bolso. Abrí el casillero y ahí estaba, entre el delantal y una libreta de pedidos, la misma nota con las iniciales y la fecha. La había guardado meses atrás sin entender por qué me pesaba. Ahora la desplegué. CH, 1998, y una firma trazada con prisa. No era la firma de él, pero sí el rastro de un acuerdo que lo rozaba. La guardé de nuevo, no para convertirla en arma, sino en brújula. La palabra dada es brújula incluso cuando la atraviesa el tiempo. Cuando salí por la puerta de servicio, la ciudad daba ese respiro de medianoche que limpia los olores y deja solo lo esencial: pan, vino, humo, pasos. Me detuve un segundo a mirar la calle mojada por un riego tardío. Pensé en mi madre, en su brazalete, en su manera de decir que a falta de pan, tortillas, y a falta de permiso, coraje. Pensé en la sobremesa española, en la mexicana, en cómo en ambas la gente se queda para decir lo importante sin gritar. Y prometí en silencio lo único que me sé prometer sin fallar. Voy a contar esto sin rabia, con método. Voy a decir mi nombre cuantas veces hagan falta hasta que deje de ser un desafío y vuelva a ser una presentación. Y si alguien vuelve a ordenar cállate y atiende, yo atenderé, sí, pero al sentido de las cosas, porque esta vez no vengo sola. Traigo la memoria, la nota con iniciales, el brazalete con inscripción y la certeza humilde de que la dignidad, cuando entra en sala, no pide postre. Se sienta, mira a los ojos y espera su turno para hablar. Y cuando habla congela el restaurante lo suficiente para que todos recordemos por qué nos sentamos a la mesa, para comer sin tragarnos a nadie, para que la palabra dada valga más que cualquier filo dorado. La mañana siguiente a la frase que congeló el Palazzo Dorado no trajo aplausos ni trompetas. Trajo la trastienda. Me asignaron con una sonrisa pulida al cuarto de inventario. Las sonrisas así siempre tienen borde. El gerente de sala lo dijo sin una arruga en la voz. Si sabes ordenar mesas, sabrás ordenar cajas. No discutí. Empujé la puerta batiente y me recibió el olor mezclado de vino derramado, cartón húmedo y especias dormidas. La trastienda es el lugar donde la elegancia deja su maquillaje. Etiquetas despegadas, copas con marcas de dedos, flores marchitas en baldes de plástico. Respiré hondo, me até el cabello y comencé a contar lo que nadie mira de frente hasta que algo falta. El cuarto de inventario era un pasillo largo con estanterías que parecían filas de vigas, sosteniendo en secreto al palacio de afuera. Las cajas de vino estaban clasificadas por uvas, países y lo que aprendí ese día, por destinos paralelos. Al abrir las primeras, las cuentas parecían cuadrar. 12 botellas, 12 en el registro. Pero en el segundo estante, las etiquetas obedecían a otra lógica. Lotes repetidos con códigos mellizos, recibos clavados con grapas encima de los mismos lotes, como si un matrimonio de papel intentara volverse invisible. Fue el maître, el gallego de ojos que han visto vendavales, quien se asomó a la puerta con una copa de agua y una palabra pequeña: ojo. Señaló con la barbilla una carpeta carmesí,
escondida detrás de un cajón de manteles. No me la dio. Me dejó verla, que es más serio que dar. La tomé como se toma un secreto, con las dos manos. El cuaderno carmesí 1998 no era bonito. Tenía el lomo arañado y una esquina mordida. Adentro, tinta azul, negra y lápiz, cada una contando una intención distinta. Había listas de proveedores, entradas de reservas con nombres enteros y entradas de reservas con iniciales que olían a disfraz. Entre ellas, la glosa que empezaba a perseguirme como una campanada fija: expiación. Aparecía junto a movimientos de donativos que entraban por la fundación del restaurante y salían en efectivo el mismo día, con el pretexto de obras benéficas y cenas solidarias. Yo pasé el dedo por la palabra, no para borrarla, para recordar el rastro. Cuando las cuentas se rezan en voz baja, hay algo que ya sabe que no resiste plaza. Alma, la jefa de cocina que vino de Oaxaca, con la paciencia tatuada en el pulso, me alcanzó un cuenco de Jamaica fría y un dicho de su abuela: la ollita que hierve despacio no se derrama. Se sentó en la caja de harina y miró el inventario como quien mira el clima. Aquí hay 2 listas, dijo, la de los que comen y la de los que dicen que dan de comer. Le conté lo de la carpeta. Ella asintió sin teatro. Cada quien tiene su sobremesa, dijo. En España se discute la cuenta con café y en México con café de olla. Pero la cuenta siempre llega. Sonreí de medio lado. Empecé a copiar fechas y montos a mi libreta. A cada glosa expiación, una flecha. A cada inicial, un signo de interrogación. El primer minidisco apareció dentro de una caja de Rioja, en un sobre transparente junto a un sacacorchos olvidado. Era de esos discos pequeños que ya nadie usa, con una etiqueta escrita a mano: Reunión Fund SROCT 98. Lo llevé al rincón de la radio del personal, donde Miguel, el repartidor que de día arma rutas y de noche suelta noticias locales, tiene un equipo viejo que arregló con cinta y fe. Lo limpió con la playera, lo insertó y me dio los audífonos sin preguntar demasiado. Escuché primero el zumbido de la electricidad cansada, luego voces que sabían a alfombra, decisiones sobre mesas pro bono, discusiones sobre impacto reputacional, un brindis discreto y, otra vez, la palabra: expiación. Dicha como si hubiera misa dentro de la oficina. Anoté nombres completos cuando los dijeron sin darse cuenta, y siglas cuando se escondieron a la mitad. 2 letras, C y H, cruzaban los apuntes del cuaderno carmesí y las voces del minidisco como una cortina corrida a medias. No era fantasía. En el inventario, las reservas marcadas CH tenían pagos adelantados sin consumo correspondiente. En la fundación, los donativos con la misma sigla se evaporaban en efectivo por eventos comunitarios que nadie de cocina recordaba haber servido. Cuando cerré el minidisco, Miguel me miró de lado. Si suena a misa y no huele a incienso, dijo, huele a trampa. Se rió bajito, como si el humor fuera un destornillador. Voy a pasar esto por la consola de la radio, a ver si limpio el ruido. Te aviso si le saco algo más. No estaba sola, pero tampoco estaba a salvo. El gerente de sala empezó a aparecer más por la trastienda de lo habitual, con excusas pulcras. Que si faltaban copas, que si una caja estaba mal apilada. Sus ojos revisaban más que el vidrio. El abogado de confianza del dueño, un hombre con manos suaves, dejó su tarjeta en el tablero de corchos y una frase que pretendía ser abrazo. Cualquier inquietud legal, pásala por aquí antes de mover cosas. La guardé en el bolsillo como se guardan las espinas. No la iba a usar, pero necesitaba recordar el perfume del peligro. El gallego, a su modo, marcó territorio. Se quedó conmigo 1 hora extra haciendo inventario de vinos por regiones y cada tanto me preguntaba algo que no necesitaba respuesta.
¿Cuántas botellas dirías que se van por caridad a la semana? ¿Quién firma cuando el donativo es anónimo? No respondí con cifras, respondí con el cuaderno abierto. Él leyó 2 renglones, se pasó la mano por la barba y soltó una frase con sal y hierro. En mi aldea, la palabra dada se amarra al poste. Aquí veo palabras sueltas buscando poste prestado. Me reí sin ganas. Me dejó una lista de añadas raras que, según él, nadie pide y sin embargo vuelan. Detrás de cada añada, un número de carta. Detrás de cada número, un nombre. Iban a volver por esos nombres. El segundo minidisco estaba en una caja de champaña con la espuma ya muerta. Tenía una etiqueta aún más directa. Cena benéfica NOV 98, Mesa CH. Lo escuchamos en la cocina, con el ruido de los platos como marea. Voces brindando por cumplir con la comunidad. Risas cuando alguien dice que el efectivo es más ágil. Un camarero nombrado de pasada pidiendo recibo por una beca que nunca llegó al postre. La cocinera dejó la cuchara en el borde de la olla y me miró con el ceño fruncido. ¿Tú escuchaste lo que yo escuché? Asentí. El maître entró con un corcho en la mano, lo apretó como si fuera una moneda y agregó: no te gastes en acusar sin pruebas que respiren solas. Haz que las cuentas caminen, que hablen. Las sobremesas largas sirven para eso, que la verdad caiga por su propio peso y no por grito. Empecé a cruzar reservas con inventario. Las reservas fantasma residían en noches donde se preparaban 20 cubiertos y se servían 15, pero la caja declaraba 25. La diferencia siempre encontraba refugio en la fundación y salía por la misma puerta con el sello de expiación. El papel tiene memoria si lo ordenas sin miedo. Abrí una tabla en mi libreta. Fecha, reservas declaradas. Cubiertos servidos, salida a fundación, salida en efectivo. En la tercera semana, la pauta era tan clara como un faro. Cada vez que aparecía CH, había un ajuste de inventario que limpiaba las migas indeseables del mantel. En otra página anoté vocabulario de la casa. Impacto, reputación, agilidad. Palabras para no nombrar las cosas. No todo era gris. La cocina se volvió mi plaza chica. Alma me guardaba pan con aceite cuando el turno se alargaba. Miguel dejaba notitas con horarios de su programa de radio donde, entre noticias de barrio, metía canciones que me soplaban al oído paciencia. El gallego, que presume de seco, una noche dejó una gaita en la trastienda y al salir sopló un aire mínimo que sonó a pacto. Las referencias cruzaban el salón sin pedir permiso. Sobremesa española con copa de orujo y sobremesa mexicana con piloncillo y canela. Diferente mesa, misma necesidad. Mirarse a los ojos cuando toca hablar en serio. El gerente de sala, en cambio, afinó su juego. Empezó a corregir mis registros. Subrayó en rojo cualquier anotación que no siguiera el formato oficial. Me pidió que dejara de usar mi libreta por protocolo. Le dije que claro, que lo que hiciera falta. Y aún así, mi libreta siguió creciendo, solo que ahora se abría cuando nadie miraba. El abogado de confianza llamó a mi teléfono sin que yo se lo diera, y me ofreció mediación. Le respondí con la frase más neutra que encontré. Por ahora estoy aprendiendo los flujos internos. Colgó con una risa educada. Tomé aire. El brazalete de mi madre bajo la manga calentaba la muñeca como si recordara. Palabra dada, susurraba la plata vieja. Una tarde, revisando la cámara de frío, vi algo que no era para mí, pero me eligió. Una caja de vino catalogada como donación urgente a comedor vecinal traía dentro, además de botellas, un sobre con facturas duplicadas. En la esquina del sobre, a lápiz, las 2 letras. CH. No abrí el sobre ahí. Lo llevé a la trastienda, cerré la puerta y con las manos limpias lo fotografié por fuera. Cuando levanté la solapa, las facturas cantaron lo que las voces habían susurrado.
entradas por fundación, salidas en efectivo el mismo día, firmas en fotocopia, glosa, expiación. Apunté números, volví a cerrar, dejé todo exactamente como estaba. Si algo iba a moverse, que no fuera por mis dedos. Esa noche, con el salón lleno, el millonario apareció como si la ciudad lo hubiera convocado. Saludó desde la puerta, aplaudido por su mesa, y el gerente de sala se enderezó como un soldado. Yo pasé detrás de la barra con una jarra de agua, invisible como un fantasma bien entrenado. El abogado de confianza llegó 20 minutos después, sin reserva, y se sentó a 2 mesas de distancia, mirando hacia la trastienda con disimulo de teatro malo. El maître tropezó sin querer conmigo justo al lado de la puerta y me susurró una ruta. Inventario, estante 3, caja de champaña, fondo. Fui cuando me tocó ir, ni antes ni después. Allí, al fondo, detrás de la última fila de etiquetas perfectas, encontré otro minidisco, sin título, solo una marca con esfero. 12. Reunión 12. Lo guardé junto al cuaderno carmesí, pegué la manga al cuerpo para que el brazalete no sonara. Volví a sala con una canasta de pan caliente. El mundo siguió, pero no igual. La madrugada nos juntó a los 3. Miguel con su consola portátil, Alma con café de olla que curaba sustos, el gallego con una lista de nombres que no debía existir y sin embargo estaba escrita con su caligrafía precisa. Escuchamos el minidisco 12. Era una mesa larga. Reconocí la voz del abogado, la del gerente y otra que solo había escuchado una vez cuando el dueño me humilló en sala. Se hablaba de alinear las cifras, cuidar la casa y evitar ruido. Cuando alguien mencionó la palabra expiación, nadie rió. Hubo un silencio breve, educado, de esos que conceden permiso. Miguel detuvo el audio. No hace falta entenderlo todo hoy, dijo. Hace falta guardar, catalogar, cruzar. Ya aprendiste la cocina. Ahora aprende el archivo. En España le llaman sobremesa al tiempo de ordenar ideas. En México, a veces la sobremesa es el momento en que se decide qué se guarda para mañana. Guardemos bien. Regresé al cuarto de inventario con una certeza que no tenía al entrar. La trastienda no era un castigo, era un mapa. Las lealtades discretas, los vasos de agua, el pan con aceite y el café de olla eran señales de camino. Las reservas fantasma y los recibos dobles no eran torpezas, eran método. Y la glosa expiación no era metáfora, era una coartada con barniz de virtud. Cerré el cuaderno carmesí, lo envolví en un mantel limpio y lo guardé alto, donde la costumbre no alcanza. Pegué en mi libreta una hoja con 3 palabras que juntas empezaban a ser promesa: paciencia, evidencia, plaza. Antes de irme, pasé por la sala vacía. Las mesas, ya sin brillo, parecían respirar más sinceras. Pensé en la sobremesa española que explica el mundo despacio y en la sobremesa mexicana que lo reconcilia con azúcar y canela. Pensé en que, a falta de pan, tortillas, sí, pero también a falta de permiso, camino. El gerente me vio cruzar y me dijo con tono amable que mañana habría auditoría interna. Asentí, deseándole buena noche con una sonrisa de servicio. Al cerrar detrás de mí, escuché a lo lejos a Miguel probando una sintonía y al gallego soltando un aire mínimo de gaita, apenas una línea, como quien firma sin firma. En la muñeca, el brazalete pesó lo justo. La palabra dada no me pedía heroísmo, me pedía orden. Y eso, en la trastienda, es como encender una luz. La encendí. Mañana los papeles hablarán un poco más. Y si alguien intenta callarlos con vino caro, nos beberemos la mentira sorbo a sorbo hasta que quede solo la verdad, servida a temperatura ambiente, lista para la plaza. La noche en el Palazzo Dorado tiene un pulso propio, distinto al de la sala cuando brillan las lámparas. En turno nocturno, el mármol baja la voz,
Las cocinas respiran como bestias cansadas y la trastienda se vuelve confesionario. Miguel trajo su consola portátil en una mochila de repartidor, y Alma preparó café de olla con canela y cáscara de naranja como si fuera un amuleto. El maître gallego se quedó de guardia en la puerta de servicio, fumando a intervalos que parecían compases. Cada bocanada, una señal. Seguimos. Yo me até el cabello, me calcé unos audífonos y comencé a digitalizar los minidiscos que habíamos recuperado. La consola hacía un zumbido limpio, como una lluvia fina, y cada pista nueva caía en carpetas con nombres sobrios. Audio 1998. Junio, reunión 12, caja noche. Miguel me enseñó a etiquetar con hora y minutaje, a guardar copias gemelas en 2 USB distintos. Si te roban uno, queda el otro. Si se borra uno, canta el hermano. La primera regla de la madrugada. La verdad duerme en más de una cama. Mientras los audios corrían, escaneé el cuaderno carmesí 1998 en una máquina cansada que encontramos al fondo de la oficina. Las páginas crujían como hojas de otoño. Pasé una a una, cuidando que la tinta azul no perdiera sus garras. La pantalla mostraba cada renglón con la crudeza de una confesión. Reservas con nombre completo y reservas con siglas, propinas en efectivo que no aparecían en nómina, donativos que entraban por fundación y salían el mismo día con el sello tembloroso de obras solidarias y la glosa repetida que convivía con lo sagrado como si le perteneciera. Expiación. A cada imagen le puse fecha, número y un código simple para no perdernos. CCC 98, PAG 741. Se lo debía a la Virgen de Guadalupe que llevaba en mi cartera desde que mi madre me la guardó en un bolsillo. Si algo va a ser promesa, que tenga altar y método. El cruce de reservas y propinas empezó con un cuadro que dibujé a mano. Reservas confirmadas a nombre de CH, con mesa en esquina, botella de champaña a cuenta de la casa, propina abundante en efectivo que nunca llega a la lista de reparto. A la par, otra columna con C. Nasecas, siempre en noches con eventos de la fundación, siempre con mensajes de última hora que el abogado registraba como ajustes de cortesía. En medio, flechas que conectaban esas noches con salidas de dinero etiquetadas como donativo anónimo 2 o anónimo 3, y la misma palabra clavada en el margen, expiación. La sigla CH comenzó a crecer como biombo. No era un nombre, era un telón. Detrás se movían manos que preferían no ser vistas. Cuando crees que los ricos son nombres propios, olvidas que su arma favorita son las iniciales. A mitad de la digitalización encontré una entrada que no quería ser encontrada. Octubre de 1998. Nota al margen en tinta azul. Beca DH, entregable en 2 tandas. Bene. Busqué la continuidad. No había folio, no había firma, no había registro de salida a nombre de nadie. La promesa era tinta sin cuerpo. DH asomaba como un fantasma con hambre. Me dolió el estómago, no por mí, por la otra camarera de aquel entonces, la que tal vez se llamó Dolores o Diana o Daniela, y a la que le prometieron una beca para estudiar hostelería o terminar la secundaria. La letra azul parecía tener prisa, como si quien escribía supiera que el papel iba a caminar poco. Miré el brazalete de mi madre, la inscripción diminuta, palabra dada, y supe que estábamos delante de una deuda que atravesó años como un clavo frío. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dijo la voz de mi madre dentro de mi cabeza, con el mismo tono con que me enseñó a cobrar exacto y a no bajar la mirada. La madrugada se apretó cuando sonó el teléfono fijo de la oficina. Ese que solo suena cuando la costumbre se siente vigilada. Alma lo miró como si fuera una olla a punto de hervir, contesté yo. Una voz de hombre pulida, sin nervio. Se les avisa que hay una cautelar en preparación para preservar reputaciones.
No muevan documentos, es por su bien. No dijo nombre, no dio apellidos. Dijo cautelar con esa soltura de quien está acostumbrado a tirar una red y sentarse a ver qué cae. Miguel, al escuchar la palabra, presionó un botón y conectó el teléfono a la consola. Registramos la hora, el número entrante y la frase entera. «Esto no es amenaza si respira en un archivo», dijo el gallego desde la puerta, con esa ironía que nos salva o nos hunde. No respondí al hombre. Colgué, imprimí un breve parte de llamada con la hora y el número, lo grapé a una hoja de incidencias. «Cadena de custodia», musitó Alma, y me pasó un plumón para firmar. Yo firmé como se firma una confesión, con la espalda recta. Seguimos. El minidisco 12 escondía una conversación de sobremesa con copas que chocan y risas medidas, voces conocidas. El gerente, el abogado, un tercero que entraba y salía nombrando cifras como si fueran aceitunas. Hablaron de reservas espejo, de acomodar en cuenta de fundación lo que en caja sonaba feo, de mantener la casa sin ruido. La palabra expiación volvió a caer, esta vez con la ligereza de lo que ya no se discute. Y ahí, entre el murmullo, una frase breve. La beca DH se pospone. No conviene ahora. Ya encontraremos cómo. El silencio que siguió me raspó por dentro. No era culpa, era costumbre. Decidí entonces probar los audios con la consola de Miguel a través de un filtro de limpieza. Lo que se escondía detrás de los cubiertos se volvió nítido. Anoté referencias cruzadas. Noches con CH en lista, salidas de efectivo con glosa expiación, propinas altas en mesas contiguas que se pagaron fuera de sistema. Abrí mi libreta y escribí un plan que me sabía a camino de Santiago. Paso corto, prueba sólida, testigo si se puede, copia si no. Llamé a Marta, la abogada de la Defensoría, con la que apenas habíamos cruzado 2 frases en la plaza el mes pasado. Le conté en código lo estrictamente necesario. Tenemos audios, minutas, cuaderno escaneado, entradas y salidas que se dan la mano en sombra. Ella me dijo 3 cosas con voz de piedra y pan, sello de tiempo, doble respaldo, no toquen nada sin testigo. Me prometió pasarse al amanecer, sin luces, con guantes. Yo prometí café de olla y orden. El dilema me cortó en 2 hacia las 4 de la mañana. Denunciar ya y encender un incendio o consolidar pruebas y levantar un faro. Tenía en la cabeza la guadalupana de mi madre, promesas pagadas con peregrinación y pies cansados, y en el pecho la disciplina del camino. Llegar con pies enteros vale más que llegar primero. Me quedé mirando la impresora expulsar hojas tibias con números y flechas, y entendí que lo único que nos sostendría frente a los trajes caros sería la exactitud. Pensé en la camarera del 98, en su nombre posible, en su paciencia, en la mano que firmó una beca que nunca llegó. Que mi coraje no la vuelva ruido, me dije. Que mi método la vuelva justicia. Afuera, la noche golpeó de otro modo. Escuché algo detrás de la puerta del frigorífico, un roce como de tela contra metal. Me acerqué con calma. El reflejo del pasillo me devolvió una sombra que se retiró cuando apreté el interruptor. No corrí. Abrí, revisé. Solo cajas de verduras, carne marcada para el día siguiente, botellas envueltas en paños. Cerré con doble traba. Miguel me miró con esa seriedad que solo tiene cuando el juego dejó de ser juego. El miedo sirve si prende la lámpara, dijo, y subió un punto el volumen del zumbido de la consola, como si el sonido mismo pudiera espantar a quien mira sin presentarse. Cruzamos reservas y propinas hasta que los ojos pidieron agua. Descubrimos patrones que no hacen titulares pero hacen sentido. Cuando había evento benéfico, aumentaban las reservas con siglas. Cuando CH aparecía en lista, los donativos salían ese mismo día. Cuando el abogado cenaba en sala, la caja cerraba con un ajuste de cortesía.
Subrayé con rojo los días en que la propina de las mesas vecinas desaparecía del reparto. Escribí al margen, deuda. Alma me tocó el hombro con dedos tibios. A falta de pan, tortillas, dijo sonriendo, y me pasó un taco improvisado con frijoles que sabía a cocina de madrugada. Esa frase que en España se tempera con pan con aceite y en México con tortilla caliente, me recordó que lo esencial es humilde. Si no hay lujo, habrá sustento. Si no hay permiso, habrá camino. Cuando el reloj marcó las 5, teníamos 3 pendrives rotulados, un archivo comprimido con hash de tiempo, impresiones con sello de hora, el cuaderno carmesí digitalizado completo y una lista de cruces anotados a mano que cualquiera podría seguir sin conocer nuestra vida. No levantamos el teléfono para gritar, no salimos a la sala a exigir, guardamos, firmamos, cerramos. Antes de apagar la luz, me quedé un segundo frente a la Virgen en mi cartera. No le pedí milagros. Le di las gracias por enseñarme que la promesa se paga caminando. Luego miré al fondo del pasillo donde la sombra se había detenido antes. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dije en voz baja, y supe que ese refrán iba a ser mi cinturón cuando el viento quisiera sacarme el aire. Salimos por la puerta trasera con el amanecer empujándonos la espalda. Miguel llevó la consola como quien carga a un niño dormido. Alma cerró con doble llave y guardó la tercera en su mandil. El gallego apagó su cigarro con un gesto de oficio. Me di cuenta de que, sin grandes discursos, habíamos elegido. No denunciar esa noche no fue cobardía, fue respeto por la plaza futura. La denuncia llegaría con sus nombres, sus sellos y sus pruebas en voz alta. Por ahora necesitábamos llegar con pies enteros, y yo, con el brazalete de mi madre ajustado y el archivo dormido en 3 copias, sentí que la palabra dada ya había elegido su camino. No iba a rugir, iba a quedarse. Iba a sostenerse, iba a obligar al millonario a escuchar, no mi rabia, sino su promesa rota en la voz de otra. Y esa voz, lo supe al cerrar la puerta, no iba a temblar. Porque los turnos nocturnos enseñan a hablar de día. Porque la verdad, cuando aprende a respirar a oscuras, no se asusta del sol. La mañana en que la sala del Palazzo Dorado dejó de ser restaurante y se volvió ágora, el brillo del mármol ya no importaba. Importaban las fechas, las flechas y las voces que se mantienen cuando el eco se apaga. Movimos las mesas al centro como quien despeja una plaza. Las lámparas parecían soles quietos sobre una asamblea improvisada. Miguel tendió cables desde la cabina de la radio local. El maître gallego conectó un proyector prestado que aún olía a aula, y Alma puso café de olla en termos grandes junto a pan con aceite. A un lado, un par de charros que trabajan en la construcción de al lado se asomaron con curiosidad y trajeron garrafones de agua. El gallego, con su humor seco de costa fría, sacó una gaita pequeña para el final por si hace falta aire, dijo. Era la mezcla improbable que, sin embargo, nos explicaba. Ágora ibérica y zócalo mexicano en el mismo comedor, sin menú. No hubo discursos, hubo método. Empecé con la cronología proyectada, junio de 1998, entrada de donativos en la fundación. 3 días después, salida a efectivo. Misma semana, glosa expiación en el cuaderno carmesí. Octubre de 1998, beca DH. Anotada, sin ejecución. Proyecté las páginas escaneadas con sus códigos en una esquina. CC98, PAG 041, CC98, PAG 057, CC98, PAG 072. Miguel puso 15 segundos del audio, reunión 12. La voz del gerente diciendo, alinear cifras. La del abogado marcando ajustes de cortesía. La palabra expiación flotando como un tiro de gracia. Nadie aplaudió. Nadie abucheó. Era un comedor, sí, pero el silencio tenía la gravedad de las plazas donde la gente sabe escuchar. Dije sin adjetivos,
Esto es lo que tenemos. Estas son las fechas, estas las omisiones. El que nada debe, nada teme. Cuando la verdad empieza a caminar, aparece la zancadilla. Un mozo nuevo, camisa demasiado almidonada, entró con una caja de vinos en brazos. Gritó que había encontrado pruebas contra la camarera junto a mi casillero. Una caja de champaña con etiquetas adulteradas y un sobre con facturas que supuestamente yo había falsificado para cobrar propinas dobles. Hubo un murmullo que quiso crecer y se contuvo. Yo respiré hondo. No dije nada. Marta, la abogada que había llegado temprano con su carpeta y sus guantes, dio un paso al frente como quien apaga una chispa antes de que toque el mantel. La cadena de custodia se abre aquí y ahora, dijo con tono de maestra que no grita. Sacó una bolsa transparente, marcadores, un sello. Pidió el nombre completo del mozo, su identificación, hora exacta, origen del hallazgo, 2 testigos presentes y el recorrido desde el supuesto hallazgo hasta la mesa. El mozo tartamudeó un apodo. Marta sonrió con paciencia. Ese tipo de paciencia que en España parece hierro y en México parece una manta que no deja pasar el frío. Nombre y apellidos, por favor, añadió, sin mirar a nadie en particular. El que nada debe, nada teme. Registró la caja, cambió de guantes a la vista de todos, selló la bolsa, numeró el sobre, leyó en voz alta. Evidencia E01. Presunto hallazgo junto a casillero 17, hora 10:14. 2 vecinos firmaron como testigos. Uno de los charros levantó el pulgar. El maître leyó los pasos del procedimiento para que la sala entera supiera que no jugábamos a detectives. Documentábamos. El mozo intentó salir por la puerta lateral, pero el sommelier, que hasta entonces había permanecido en la sombra, se adelantó. Pidió hablar. Nadie esperaba que lo hiciera. El sommelier llevaba una semana con la mirada baja, como quien carga un secreto pesado. Se colocó frente a la mesa de proyección y respiró como antes de catar un vino difícil. Dijo que esa caja había entrado la noche anterior por encargo del gerente, con instrucciones de dejarla donde se encuentre. Dijo que había visto etiquetas rehechas en la oficina y que las facturas del sobre habían sido imprimidas en la computadora del despacho, la que solo usan el gerente y el abogado. Dijo, sobre todo, que él había participado en movimientos de botellas sin folio para cuadrar la casa durante años y que ya no podía seguir tirando de esa cuerda sin ahorcarse. No buscó perdón, buscó método. Pido entrar en la cadena de custodia con mi declaración, dijo. Sus manos, acostumbradas a sostener copas por el pie, temblaron lo justo. Marta le tendió un formulario y abrió un nuevo registro. Testimonio T004, firmado y sellado con copia pública. El comedor respiró más hondo. Fue entonces cuando él llegó. El millonario, el mismo que había creído que mi trabajo era callar y servir sin preguntar, entró por la puerta principal acompañado del abogado. La sala no se movió. Nadie se levantó. Él miró la pantalla, miró la caja sellada, miró al sommelier declarando. Buscó en su bolsillo el gesto de siempre y no encontró el lugar donde guardarlo. El maître le ofreció una silla sin ceremonias. Marta, sin adornos, le explicó en voz baja el estado de la asamblea, la cronología y la existencia de audios que vinculaban a su administración con desvíos bajo glosa expiación. El abogado quiso apurar un papel. Marta lo detuvo con la firmeza de quien ha doblado sábanas y no dobla la dignidad. Cualquier documento que se introduzca ahora entra por cadena de custodia, con nombre, procedencia y hora. El abogado se atragantó con su propia saliva. El millonario levantó la mano. No sé cuándo un hombre rico decide hablar de verdad, pero ese día lo vi elegir. Dijo que renunciaba de inmediato a su puesto en la fundación del restaurante y a cualquier cargo honorario vinculado a ella.
Dijo que reconocía desvíos, coberturas con iniciales, reservas fantasma, y que esa palabra expiación, que a él le sonaba a cultura, había servido como barniz para esconder cuentas que debieron estar a la vista. Dijo que ordenaría la creación de un fondo de becas para trabajadores de sala y cocina con el nombre de Carmen Herrera, que realizaría una transferencia inicial esa misma tarde y que pondría patrimonio personal como garantía mientras se auditaba todo. No hubo aplausos. Marta pidió precisión, monto, plazo, auditor externo, reglamento y silla para la comunidad. Él miró al abogado. Esta vez, el abogado no habló. El millonario contestó con números claros, como si acabara de recordar el idioma básico de la plaza. Se proyectaron 3 propuestas a votación, simples como pan. 1. Fondo de becas Carmen Herrera con transferencia inmediata, auditoría externa independiente y consejo mixto con voz de trabajadores, vecinos y un representante de la casa. 2. Auditoría sanitaria y de proveedores, con informes públicos en el tablón de la entrada y en la radio local, para que cualquiera pueda ver de dónde viene lo que come. 3. Restitución del nombre en la carta del restaurante, eliminando la práctica de firmas fantasma y reconociendo recetas y autorías reales, empezando por el mole de alma y el pan de aceite que hace Paula por las mañanas. El proyector marcó cada punto con una imagen sobria. Miguel abrió los micrófonos y contó votos en voz alta. Sí, 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 dijeron las manos levantadas, los murmullos, los rostros serios que habían venido a escuchar, no a pelear. El sommelier, todavía temblando, se ofreció para colaborar con la auditoría desde dentro, detallando rutas de botellas, facturas espejo y noches de reservas con siglas. Marta anotó su nombre, asignó un número de expediente y dejó claro para todos que cooperar no borra, pero orienta. El maestro gallego, que había guardado su gaita esperando el momento preciso, soltó un aire breve, casi un suspiro afinado, y los charros acompañaron con un golpe de bota suave contra el suelo, un compás mínimo para sellar el acuerdo. Era una extraña armonía, sí, pero era nuestra. Gaitas y botas, pan y café de olla, la sobriedad de la sobremesa española y el calor de la sobremesa mexicana. Lo importante no era el folclor, era el mensaje. Aquí se decide mirándonos a los ojos. Cuando intentaron cerrar la asamblea con un documento aclaratorio impreso a toda prisa por el abogado, Marta repitió, sin cansarse, que todo papel entra por cadena de custodia. Abrimos un nuevo registro, marcamos la hora, sellamos el sobre, lo dejamos en manos del Consejo Provisional. Nada se enterraría bajo medias tintas, nada se subiría a un pedestal sin revisión. El millonario asintió, más pálido que cuando llegó. Preguntó si podía decir una última cosa. La sala dio permiso con su silencio. Dijo que no venía a salvar su apellido, que venía a aprender a perderlo cuando estorba. Dijo que había una promesa con iniciales que nunca se cumplió, y que su primer acto sería rastrear esa beca DH hasta que tenga nombre, apellidos y depósito. En algún lugar de la sala, alguien susurró amén. Yo no. Yo dije para adentro, método. La asamblea terminó sin brillos. Repartimos café de olla y pan con aceite. El pan crujió. El café soltó su canela como manto. Almudena, una clienta española de sobremesas largas, comentó en voz baja que aquello parecía un cabildo de pueblo asturiano con olor a mercado de Oaxaca. Sonreímos sin solemnidad. En el tablón de la entrada, Miguel colgó el primer comunicado con los acuerdos, la hora y los próximos pasos. El maître pegó al lado el cronograma tentativo. Transferencia hoy. Auditor designado en 3 días. Reunión abierta en 1 semana. Un niño señaló la pantalla donde se veía la palabra expiación y preguntó qué significaba. Alma, con paciencia, respondió:
Una palabra que no vuelve a tapar nada aquí. Antes de irme, me quedé mirando la caja de vinos adulterada, sellada, y el sobre con facturas, ya parte de un expediente que cualquiera podía seguir. El mozo que la había traído intentó pedir disculpas sin decirlo. Le ofrecí agua, no por bondad, por disciplina. La plaza no castiga con hambre, castiga con fechas y firmas. El sommelier se me acercó con ojos enrojecidos. No me pidió perdón, me pidió trabajo. Dime qué orden necesitas. Le di 3 cosas: inventario real de cava, lista de facturas espejo y mapa de reservas con siglas. Él asintió como quien vuelve a aprender a caminar. Cuando salimos a la calle, el sol pegaba distinto. La gaita soltó un último tono. Los charros se despidieron con un órale discreto y el mármol del Palazzo Dorado reflejó gente en vez de brillo. Pensé en la frase que cruzó la sala como un aviso: el que nada debe, nada teme, y entendí su reverso: el que debe y decide enfrentar, aprende a temer distinto, no al rumor sino a la mentira, no a la plaza, sino al cuarto cerrado. Yo, con el brazalete de mi madre bajo la manga y el cuaderno carmesí durmiendo en copias, supe que la parte más difícil apenas empezaba. Vendrían las transferencias, las firmas, los informes colgados en el tablón y leídos por la radio. Vendría, sobre todo, el trabajo de sostener la palabra dada cuando ya no hay aplausos ni gaita. Y ahí es donde se sabe quién tiene ágora por dentro y quién solo venía a cenar. Porque hoy la sala habló, mañana nos toca cumplir. Y eso no se improvisa, se cocina a fuego lento como el café de olla, se corta sin desperdicio como buen pan, se cuenta en voz alta como en toda plaza que se respeta, y se firma con la tinta más cara del mundo, la de las consecuencias. A la mañana siguiente, el Palazzo Dorado olió a tinta fresca y a café recalentado, no a perfumes de gala. Las firmas no tienen glamour, pero pesan como piedras cuando por fin se estrellan en el agua quieta de una mentira antigua. La notaría quedaba a 3 calles. El mármol de su vestíbulo tenía grietas que parecían mapas de ríos viejos. Llegué con mi libreta, el brazalete de mi madre escondido bajo la manga y el cuaderno carmesí ya digitalizado en 2 USB que guardábamos como si fueran pan para el camino. Marta me esperaba con su carpeta de cadena de custodia, Miguel con una grabadora pequeña por si hacía falta registrar lectura, y el maître gallego, por primera vez sin delantal, con una solemnidad de domingo. Él no habla de más, pero ese día trajo una frase de su abuelo: las deudas se pagan con moneda que no suena. Asentí. La nuestra sería silencio responsable y rúbrica completa. El notario leyó despacio, como si cada párrafo tuviera que caber en una única respiración. Confesión de desvíos. Reconocimiento del uso indebido de la glosa expiación como coartada de movimientos en efectivo. Identificación del circuito de reservas espejo y propinas no repartidas. Admisión de la beca DH no ejecutada y compromiso de reparación con nombre y apellido. 3 testigos del barrio firmaron con letra apretada. Sebastián firmó también sin espectáculo, sin pucheros, con la sobriedad de quien entiende que una firma no borra, inaugura una deuda nueva, la de cumplir. Marta estampó el sello y dijo, con esa cadencia que hace puente entre Madrid y Oaxaca, consta. No aplaudimos, respiramos, porque el aire había estado contenido demasiado tiempo. Esa noche entró la primera transferencia al Fondo Carmen Herrera. Monto exacto, intereses calculados, con un auditor independiente, comprobante con hash de tiempo, número de referencia que cualquier vecino podía leer en el tablón. Miguel leyó en la radio. Transferencia recibida. Propósito: becas de formación en hostelería, remediación de proveedores y restitución de nombres. Alma preparó café de olla con una canela generosa,
pan con aceite en rebanadas gruesas, y puso en la mesa de la trastienda un mantel sencillo como altar civil. El sommelier, que ya había contado lo suyo ante todos, trajo una lista corregida de la cava y una propuesta que le salió del estómago: ceder su porcentaje del mes para el fondo. No por penitencia, dijo, por pertenencia. Aprendió una palabra nueva que suena parecido y no lo es. Expiación, no, restitución. Las renuncias llegaron como una pequeña procesión sin flores. Sebastián dejó la presidencia de la fundación y cualquier cargo honorario. El gerente de sala, frente a su propio ajuste de cortesía, confesado en audio, presentó la suya sin intentar vendernos su buen corazón. El abogado, quizá por primera vez sin sonrisa de foto, leyó su carta y se sentó. Nadie los expulsó. El ágora no muerde, verifica. Y la verificación vino con un cronograma que Marta desplegó como se extiende un mantel en mesa larga. Tramos trimestrales con metas, responsables identificados, publicación de informes en tablón y biblioteca, asambleas abiertas el primer jueves de cada mes, auditoría sanitaria de proveedores con acceso a datos crudos, fechas, personas, sellos. El maître pegó el papel en un corcho grande. El corcho parecía un cuadro de rutas de metro. Yo vi una promesa aprendiendo a caminar. El Fondo Carmen Herrera empezó a respirar con 3 decisiones que no admitían maquillaje. Primero, becas para la escuela de hostelería local y convenios con programas en Galicia y Oaxaca. La cocina es oficio y orgullo, no escalera para unos pocos. Segundo, mapa público de proveedores. ¿Quién nos vende? ¿A qué precio? ¿Con qué certificaciones? ¿Qué prácticas sanitarias? Ni un solo nombre escondido detrás de siglas. Tercero, restitución del nombre en la carta, platos renombrados con la historia real de quien los creó, incluyendo a las camareras y cocineras que jamás figuraron. La tortilla que en México sostiene el hambre y el pan con aceite que en España sostiene la sobremesa se encontraron en frases que por fin decían lo que antes se callaba. Receta de Alma, salsa de Nacho, el lavaplatos que enseñó el punto exacto, vino elegido por L, sommelier, hoy en remediación. La memoria dejó de ser rumor y se volvió lugar. Pintamos un mural en la pared lateral con recetas de nuestras madres y abuelas, mole negro con anotaciones al margen, caldereta con un dibujo mínimo de una gaita, sopa de fideos con apuntes de tiempos y silencios. Junto al mural, una biblioteca pequeña de cocina y oficio, libros donados, cuadernos con fotos, un archivador con los informes impresos, el cuaderno carmesí en copia encuadernada, disponible bajo custodia para quien quisiera leer sin fingimientos. En la entrada, el tablón con los comprobantes, transferencias al fondo, contratos de auditoría, nóminas corregidas, actas de asamblea. Un vecino que apenas lee con soltura tocó el papel con la yema de los dedos, como quien prueba una fruta. Su hijo le explicó la gráfica, su hija apuntó la próxima fecha de becas. La plaza, que ahora era comedor, por fin tenía espejo. El mapa de proveedores cambió conversaciones de pasillo. Visitamos molinos, huertas, granjas. Devolvimos facturas, firmamos otras. Una señora de Puebla nos enseñó sus etiquetas nuevas. Un ganadero gallego habló de pastos y vientos, y yo, que antes solo levantaba bandejas, ahora preguntaba por sellos y por microorganismos con la misma naturalidad con que pregunto por el punto del risotto. La auditoría sanitaria llegó con botas blancas y un humor áspero. Dejó recomendaciones que colgamos en el tablón sin edulcorar. La cocina se apretó los dientes y cumplió. La sala aprendió que la sonrisa no tapa un termómetro. Lo de la beca DH nos tomó más días y más pudor. DH no era una cifra, era Dominga Hernández, camarera hace 20 años, despedida cuando estaba por parir. En el archivo, un sobre delgado.
En la calle, una dirección. Llegamos con Marta, llevamos café de olla y pan con aceite como se entra a una casa que no es tuya. Ella nos abrió con ojos de quien guarda su propio ágora en el pecho. Le contamos. Hay una promesa con su nombre en tinta azul, sin ejecución. Le ofrecimos, no limosna, restitución. Depósito inmediato con intereses, acompañamiento para su hija, acceso a becas. Dominga no lloró para la foto. Nos pidió 2 días. Volvió con una frase que no supe olvidar. La honra no es pedir, es aceptar lo justo. Firmó en una mesa pequeña, con mantel de plástico de limones. El fondo hizo su trabajo, la promesa dejó de ser fantasma. Allí, una herida dejó de supurar y se hizo cicatriz, como bolero que acepta unas palmas de flamenco sin perder su centro. Las noches, desde entonces, cerraron distinto. Después del último servicio, alguien pone un bolero en la radio de Miguel y, de fondo, muy bajito, un quejío de flamenco que no intenta robarle protagonismo a nadie. Es música de cicatriz, no de herida abierta. Cortamos pan, pasamos aceite, servimos el último café de olla para el equipo y a veces para un cliente que se quedó conversando en sobremesa larga. De esas que en España se alargan con orujo y en México con canela y risas. Aprendimos a decir basta sin gritar, a tocar el borde de la mesa como quien toca una campana pequeña. Basta a la cuenta espejo, basta al papel falso, basta a la coartada de expiación. Y luego, sin épica, a hacer lo que corresponde. Inventario transparente, nómina pagada a tiempo, proveedores revisados, informes en el tablón, biblioteca abierta los martes y jueves hasta más tarde. Hubo días de desacuerdo. No somos santos ni queremos parecerlo. Un proveedor viejo se ofendió por el mapa público. Un socio pidió prudencia. Un cliente de apellido largo exigió discreción. La plaza no negocia con sombras. Se les ofreció método. Ven, mira, lee, pregunta. Aquí no se confía a ciegas. Se ve. Y si algo no gusta, se corrige. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Repetí sin rabia, como quien pone una vasija en su sitio. La autoridad ya no era un apellido ni un traje. Era un papel claro con firmas y fechas. Era una cocina que aceptaba la inspección sin maquillaje. Era una sala que entregaba la cuenta con los nombres correctos, incluyendo los de quienes desde siempre quedaron fuera de la foto. Y ahora, lo que me debo. Cuando cierro la biblioteca y apago las luces, dejo prendida una lámpara sobre el mapa de proveedores y otra sobre la vitrina del cuaderno carmesí. Paso los dedos por el brazalete de mi madre y me siento con mi hija en la mesa del fondo. Ella moja pan en aceite y me mira con una seriedad que me es familiar. Me pregunta, con esa curiosidad de quien ama el mundo y le teme a la mentira: «Mamá, ¿por qué dijiste basta si te podían despedir?». Le respondo que hay palabras que cuestan, como platos que tardan en salir, pero que alimentan de verdad. Le digo que ser madre aquí es sostener una cuerda tensa entre 2 costas, la lealtad a la mujer que me crió lavando platos y la obligación de enseñarle a mi hija que la palabra dada es herencia, no adorno. Ser hija fue aprender a no bajar la mirada. Ser madre es enseñarle a alguien a sostenerla sin odio. La honra pesa más que el oro porque el oro se guarda en cajas. La honra camina contigo, te endereza la espalda y te recuerda el camino incluso cuando no hay luz. Y si alguna vez falta pan, habrá tortillas. Si falta permiso, habrá paso. Si falta música, tararearemos un bolero con palmas discretas para marcarnos el compás hasta la puerta. Sebastián viene a veces a la biblioteca. No ocupa silla de honor. Toma notas en silencio. No le cedimos el peso de la culpa, le dimos el peso de las tareas. Asistir a cada asamblea, responder por los cruces, gestionar con quien haga falta los cambios de proveedores, presentarse cuando la plaza se abre. El apellido dejó de ser blindaje y se volvió dirección.
Alguna tarde se atrevió a traer un libro sobre ríos y corrientes invisibles. Se sentó al fondo y escuchó a Dominga hablar de su hija. No pedí perdón en nombre de nadie. En voz baja le dije: la cuenta ya no se cierra entre cuatro paredes. Se cierra aquí con bolígrafo azul, pan con aceite y una música que no miente. El precio de decir basta no es un pago único, es una cuota de pertenencia. La pagamos con tiempo invertido en informes, con ojos que leen tablones, con manos que firman recibos completos, con mañanas de auditoría que nos incomodan, con tardes de biblioteca donde una vecina pide que le expliquen una cifra y un niño aprende a entender un mapa. La pagamos también con ese silencio que no es miedo, sino disciplina. El silencio que deja hablar a la prueba antes que a la herida. Y la cobramos en una moneda que no caduca: confianza ganada a pulso. El Palazzo Dorado ya no brilla solo por sus lámparas. Brilla cuando al final del turno alguien dice: voy a casa con la espalda recta. Si algún día vuelvo a escuchar cállate y atiende, no quemaré la frase. La lavaré como se lava una olla que pegó, hasta que deje de oler a mando y huela a servicio verdadero. Atenderé, sí, pero a la cuenta justa, al nombre completo, al proveedor honesto, a la propina repartida, al papel colgado. Porque la palabra dada no es poesía, es un contrato con la comunidad, es nuestra única fortuna verdadera. Todo lo demás, luces, platos, apellidos, pasa. La palabra queda, como queda un bolero que cicatrizó con palmas, como queda el sabor del café de olla en sobremesa larga, como queda en la boca el aceite bueno cuando el pan se acaba y uno aún quiere pertenecer. Y si flaqueamos, nos veremos aquí, jueves 1, bajo la lámpara encendida de la biblioteca, con el cronograma abierto y la voz en su sitio, para repetir sin gritos y sin miedo: basta, juntos, a la vista, porque así es como se hereda lo único que vale, la honra compartida. Y así es como, por fin, el oro vuelve a ser lo que siempre debió ser: metal frío al lado de una mesa tibia donde la gente come sin tragarse a nadie, donde la palabra dada se sirve primero y se cumple, siempre.